¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Hace poco en Francia hubo una iniciativa de ley para que los sitios de producción y difusión de material para adultos, vamos a evitar ciertos términos así muy para que la plataforma no nos bloquee, o sea, no los vamos a usar muy profusamente, pero sitios de adultos o de contenidos para adultos, hubiera una verificación de edad. También en los Estados Unidos ya en algunos sitios existen estas obligaciones de que se verifique la edad del usuario y en Francia fue bloqueado. También ha habido redados internacionales en relación con la producción de este material gráfico para que emplea a menores de edad. Es un tema que además toca muchos hogares. La producción, el consumo, la adicción de este material gráfico entre niños y adolescentes. Para hablar sobre este tema, estamos con la maestra Ivonne Robert. Ella es licenciada en psicología, con maestría en terapia Gestalt, especialidad en psicoterapia infantil y familiar, terapeuta MDR y directora de Lazos del Conocimiento en Monterrey desde hace 20 años. Ivonne, muchas gracias por este espacio. Buenos días, gracias. Bueno, es árbol del conocimiento, para que Árbol del conocimiento, perdón, así anótame. es. Muy Es bien, árbol del conocimiento. así es. Una disculpa. Pues bien, no sé si nos puedes dar una visión general de dónde estamos en relación con este tema. El uso y abuso de grafía en niños y adolescentes. Sí. Bueno, pues creo que es un tema donde cada vez hay mayor riesgo, donde cada vez hay mayor prevalencia, donde cada vez a mí en la práctica me llegan más casos y me entero de más cosas, ¿verdad? Y me toca ver las consecuencias y los resultados de todo esto. Y bueno, como que ya de por sí traemos el tema del exceso de pantallas, del exceso de redes sociales, de todas las consecuencias psicológicas y también anímicas que esto genera. Pero sí creo que un tema bien importante es el que los niños y los adolescentes están viendo contenidos que no son acordes con su edad y sus necesidades de desarrollo. Entonces, hablemos como desde ver películas de miedo, niños de 5 años, ¿verdad? Que muchas veces los papás dicen, es que le gusta, ¿sí? Por eso se lo dejo ver. Y nosotros que aplicamos también evaluaciones y revisamos como problemas que se pueden estar dando, pues vemos que hay mucha consecuencia, ¿sí? O sea, vemos que se alteran mucho a nivel emocional. Hablemos a lo mejor también de estos temas en donde, por ejemplo, las niñas ya están demasiado preocupadas, incluso los niños, ¿no? Por su cuerpo, por cómo se ven, por la imagen, presión social, etcétera. Entonces, de por sí que ya tenemos una gran problemática porque se está cargando a los niños y adolescentes con información que no corresponde, pues con mayor razón el hablar de este tipo de contenidos para adultos, ¿sí? O sea, si ya de por sí traemos otro tipo de contenidos que diríamos que podrían no tener como las mismas consecuencias y aún así ya las están teniendo, pues ahorita la situación de que todo esté como al alcance de un botón genera mucho mayor riesgo, ¿verdad? Escuché por ahí como eh, hay un término de que la pornografía la puede entrar en el bolsillo, ¿verdad? La pornografía y completamente abierta y a diferentes niveles está en el bolsillo, ¿sí? Ya a lo mejor son cosas que decimos, bueno, posiblemente desde hace mucho han existido, sin embargo, no con la accesibilidad que tienen ahorita, ¿verdad? Y sobre todo que también encontramos que muchas veces la primera vez que un niño ve pornografía cada vez es de edades menores y la mayoría de las veces no era algo que estaban buscando que querían, ¿sí? Creo que el tema de las cuestiones como los algoritmos, pues también los están poniendo en riesgo porque finalmente hay muchas cosas que a lo mejor sin buscar y nada más como por ser, diríamos, como un blanco fácil, ¿verdad? Para ciertas industrias, entonces van a buscar que esa información llegue, ¿sí? Sin que el cerebrito ni del niño ni del adolescente esté listo, porque recordemos que
la maduración del juicio, lo que es el juicio, una partecita del cerebro, ¿verdad? Empieza, o sea, o más bien se termina entre los 21 y los 24 años. Entonces, cuando un niño está en una etapa de reconstrucción de su cerebro, precisamente la adolescencia se hace algo así que se llama como una poda neuronal, en donde muchas cosas empiezan a cambiar precisamente para crecer, pues los vuelve muchísimo más vulnerables, porque ellos en este momento no tienen la capacidad de juicio, no tienen el entendimiento tampoco de las cuestiones sociales, de las cuestiones románticas, de las cuestiones de pareja. No hay una buena capacidad todavía de control de impulsos, ¿sí? Entonces, en muchos sentidos, sí es un riesgo grande y sí es un porcentaje grande, pues de niños que desde muy pequeños, a lo mejor ahorita estaríamos hablando desde los 8 años, que ya han visto contenido de pornografía. En tu experiencia clínica y dentro de lo que nos puedes platicar, ¿te ha tocado ver que no, que digamos, dónde comienza ya no a ser excepción, sino comienza a ser algo relativamente regular, el que empiecen, no que se topen, sino que consuman? Sí. Bueno, pues yo creo que ahorita, por ejemplo, sobre todo es algo que es más común en los varones, ¿verdad? Y pues podríamos decir que desde la etapa de secundaria, ¿verdad? Es donde empieza a haber un mucho mayor consumo. Incluso podría decir que me ha tocado casos de jóvenes de esta edad en donde ellos mismos dicen, pues me metieron en un grupo, ¿verdad? Estoy en un grupo de WhatsApp donde todo el tiempo están mandando este tipo de información. Entonces, yo creo que sobre todo por la época de secundaria y sobre todo en el caso de los varones. Y sin embargo, también ya me ha tocado que hay niñas más o menos de esta edad que no es que consuman, creo que les genera mayor temor, creo que les genera más pena, creo que no les interesa tanto, no está como dentro de su cultura, pero ya empiezan como a normalizar el que los niños lo hagan, ¿sí? Empiezan a escuchar estas pláticas y entonces ya saben y es una cosa como que hasta pueden como compartir esa información, como si, bueno, es normal porque los niños, esto es algo que ven y esto es algo que hacen, ¿sí? Entonces, sí creo que es, por ejemplo, sí podría platicar de un caso y eso estamos hablando posiblemente de hace unos 8 años, ¿verdad? Que fue la primera vez que me llegó un jovencito de secundaria en donde sus papás estaban muy preocupados porque descubrieron que estaba viendo todas las noches pornografía a su hijo y la manera en la que se dieron cuenta es porque empezó a quedarse dormido en la escuela, ¿sí? Entonces, estos hay algunos como síntomas, como a lo mejor apatía, demasiado sueño, irritabilidad, porque si estamos hablando de que es algo que genera en el cerebro una mecánica como de adicción, ¿sí? Porque hay un exceso de dopamina, que ahorita podemos platicar más de esto. Entonces, aunque este jovencito se sentía mal, se sentía culpable, ¿sí? Se sentía avergonzado y mucho más cuando sus papás se enteraron de lo que estaba pasando. Y estamos hablando de hace 8 años. Y era una familia muy presente. Era una familia muy atenta, sin embargo, no con el alcance de lo de la tecnología que pueden tener los jóvenes. Entonces, imagínense que eso hace 8 años, ellos no sabían que desde un iPod, no sé si se acuerdan que antes del iPad estaban los iPods, y creían los papás que era para ver, para escuchar música, ¿sí? Entonces él pedía quedarse en su cuarto con su iPod y resulta que no, pues ya después supieron que también ahí se podían ver videos, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que sí se genera también un tema de pena, de culpa, de vergüenza que de por sí ya genera otro tipo de malestar el estar consumiendo la pornografía, pero además en muchos de los adolescentes puede pasar esto también, ¿sí? Y bueno, lo que decía al principio, si el riesgo es bien grande desde que está al alcance de un botón, ¿verdad? Puede estar como tan fácil como tener un dispositivo y bueno, que estas personas que se dedican a vender
con esto ganan mucho dinero, pues entonces también he escuchado como de que ellos pueden ver como un logro, la gente que vende o que a esto se dedica, pues el decir cada vez estamos logrando bajar, por ejemplo, un año más a que si los niños antes consumían a los 12 años, hoy con los algoritmos hemos llegado a los 11 por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, creo que eso también es algo importante que podamos dialogar con ellos, no como tabú. Si nosotros no nos permitimos hablar con los adolescentes como papás, entonces van a buscar la información en donde no es, ¿verdad? Y sobre todo hablar de la manera como más científica, creo que es lo que funciona con el adolescente, es decir, explicar lo que sucede en el cerebro y explicar cómo a final de cuentas te genera malestar y una percepción distorsionada de la realidad, pero también me parece importante que ellos sepan sobre el sufrimiento o sobre la manipulación también y sobre todas las cosas que pasan detrás de esta industria, ¿verdad? Donde puede haber pues muchas situaciones de abuso hacia mujeres, hacia niños, entonces, bueno, eso me ha tocado que también es algo que ellos no hacen conciencia, como el decir, entre más yo consumo esto, entonces esta industria se pone más fuerte y entender que detrás de esta industria hay muchas historias tristes, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos que va dejando en el adolescente el estar pues, consumiendo y llevando esto? ¿Cuál es la huella que les va dejando? Sí, bueno, en primer lugar, cuando hablemos un poquito a nivel cerebral, ¿sí? Y otra vez recordando que ellos están en esta etapa donde su cerebro está en una reconstrucción completa y sin el juicio, sin la capacidad de control de impulsos. Una de las cosas que sucede, tanto hablemos de las redes sociales, más todavía con la pornografía, es que cuando el cerebro detecta que hay algo que nos está generando placer, ¿sí? Es bien importante distinguir que no es lo mismo placer que felicidad ni que bienestar, ¿sí? Estamos en una cultura donde nos han confundido con esto, ¿sí? Como que pareciera que tendríamos todo para ser los más felices y tenemos los mayores índices de ansiedad y de depresión que nunca, ¿sí? Entonces, porque el placer es algo momentáneo, es algo como instantáneo y cuando sentimos placer, entonces se generan dopamina, ¿sí? La dopamina diríamos que es el neurotransmisor que se genera cuando experimentamos placer. Entonces, el cerebro no distingue, yo siempre se los digo así a los jóvenes, el cerebro no distingue si esto es bueno o no es bueno para mí, ¿sí? Solamente como se condiciona. Para eso tenemos nuestro criterio, ¿verdad? El criterio es el que nos ayudará a saber si algo es bueno o no para nosotros. Sin embargo, el criterio no está desarrollado porque todavía no es fisiológicamente el momento de la madurez en el juicio en el adolescente, ¿sí? Entonces, cuando viene una situación que me genera un placer instantáneo y además grande, ¿sí? Se segrega dopamina y entonces el cerebro dice, oye, esto me genera, hay varias cosas que generan dopamina, que es como cuando yo puedo experimentar placer o puedo experimentar también calma, ¿sí? Cuando el cerebro dice, oye, esto me calma o me genera placer, lo busca constantemente, ¿sí? Y entonces, cuando hay una sobrecarga de dopamina, lo que sucede es que después yo en mi vida real o en mi día a día van a haber muchas cosas que ya no me asombran, que ya no me emocionan, voy a estar apático porque estoy acostumbrado a que de maneras muy rápidas, entonces yo estoy experimentando un gran placer, ¿sí? Entonces, esto genera dificultades posteriores en lo que son las funciones corticales superiores o en la corteza frontal, ¿sí? Que es la encargada del control de impulsos, de la capacidad de inhibición, de la capacidad de atención, de poder tener paciencia, de poder tener asombro, ¿sí? Entonces, en realidad, cuando traemos un exceso de dopamina hacia algo, es lo que llamaríamos como una adicción, ¿sí? Puede haber adicciones hasta el azúcar, pueden haber, sí, a veces como que pensamos que la adicción solamente es a las drogas y pensamos en las drogas duras, pero en realidad hay quienes tienen una adicción al celular, a las redes sociales y también a la pornografía, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a notar? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Pues vamos a ver
que si el adolescente o el niño ya se está excediendo, ¿verdad? En esto, pues va a mostrarse apático, irritable, con trastornos del sueño, ya no le van a interesar otras cosas, posiblemente va a batallar como para mantenerse atento, ¿sí? Y algo que es importante también decir es que esto es muy importante. A mayor cantidad de dopamina, es como si el cerebro se llena de dopamina, entonces no le da espacio a la serotonina, ¿sí? Y la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad, ¿sí? Entonces, y cada vez entonces necesito más dopamina, más placer, pero cada vez le voy dando menos espacio a todo lo que me da posibilidades de estar con bienestar y de sentirme feliz, ¿sí? Como hay mucha dopamina, también aquí el cerebro necesita un mecanismo, un poco como el cuerpo, por ejemplo, cuando consumimos mucho azúcar y se da un pico de azúcar, entonces el hígado va a decir, hey, necesitamos bajar y se nos va a ir al otro extremo, ¿sí? Podemos tener una hipoglucemia porque consumimos demasiado azúcar y el cuerpo te dijo, bájale. Bueno, lo mismo pasa con la dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Para tratar de bajar ese exceso como de placer, entonces el cerebro se va al otro lado, que sería como el dolor, diríamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Como más experimento ese dolor, entonces necesito volver a buscar esto, ¿sí? Ese es el mecanismo un poquito. Necesito otra vez calmarme porque, y entonces otra de las cosas que sucede es que cada vez somos menos tolerantes al dolor, ¿sí? O sea, cada vez ya no me puedo frustrar, ya no puedo esperar porque estoy acostumbrado a que haya una gran cantidad de dopamina. Entonces, si hablamos de que ya vivimos en una sociedad así, con un exceso de dopamina, bueno, el consumo de pornografía es todavía el doble, ¿sí? Porque genera mucho más placer. Entonces, bueno, esa es una consecuencia bien importante, pero la otra consecuencia muy importante es, pues, que entonces mis relaciones con las personas ya no van a ser como tan humanas, porque estoy como más metido en algo que en realidad es una ficción, ¿sí? Creo que los adolescentes debieran saber un poco, a ellos les gustan estos términos de ciencia y ficción, pues estás viendo ciencia y ficción, ¿sí? Porque la vida así no es, ¿sí? Porque las relaciones así no son, porque eso, por ejemplo, podríamos decir que pues es una actuación, ¿sí? Y entonces si el adolescente se acostumbra o piensa que en realidad sí es una relación sexual, entonces bueno, en el momento en que la tenga puede ser muy frustrante, ¿sí? Y por otro lado puede generar una sensación de insuficiencia porque entonces pues yo tendría que poder verme así o a mí me tendría que pasar esto, aunado a que mucho del contenido de pornografía, pues hay detrás como también otras prácticas como de abuso, de falta de cuidado hacia la persona con la que estás, donde hay cuestiones a veces hasta de violencia, ¿eh? Porque bueno, sabemos que hay diferentes tipos de pornografía, pero sobre todo donde no hay un cuidado emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo creo que esta es la realidad y me da una percepción distorsionada, de tal manera que cuando yo tenga, pues esté viviendo una situación real, eso también me va a afectar, ¿sí? Y bueno, no hablemos también como de la cosificación, ¿verdad? De los cuerpos y de las personas, ¿sí? Donde también esto puede generar que tu manera de relacionarte con el sexo opuesto sea distinta, ¿sí? Y no sea como la más saludable. Entonces, bueno, si hablamos desde el punto de vista que se puede generar una adicción, pues sabemos que las adicciones empiezan a deteriorar tu vida en general, ¿sí? Y dejas de ser funcional en muchos sentidos. Si hablamos desde la parte como del desarrollo del cerebro, entonces decimos, pues eso es lo que se está instalando en una etapa tan importante de la vida. Y si hablamos de la parte afectiva, pues se puede generar culpa, malestar, ansiedad, ¿sí? Y si hablamos de las relaciones interpersonales, pues también me van a dificultar el que yo pueda tener una relación real y cálida, ¿sí? Y con cuidado emocional hacia los otros. Es interesante esto que mencionas porque a lo mejor alguien podría decir, a lo mejor un joven adolescente podría decir, un niño, un adolescente podría decir, ah, bueno, claro, pero igual que el azúcar, sí genera adicción, pero existe un consumo responsable. Pero entonces, ¿existiría un consumo responsable de pornografía, según lo que nos estás diciendo? Donde cierta cantidad o de cierto tipo fuera responsable.
Yo lo que creo es que el adolescente, insisto, el adolescente todavía no tiene su juicio tan desarrollado, entonces hay cosas que a los adultos nos corresponden, ¿sí? Por ejemplo, los papás van a regular, en teoría, ¿verdad? Diríamos, eso sería lo ideal, el control del consumo del azúcar en el niño, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en teoría los padres debieran regular porque son, no, otra vez, no estamos hablando de ponernos como en una postura, ¿verdad? Que el adolescente es como, ah, bueno, te crees que porque ya estás grande y tú lo sabes todo. No va por ahí, tiene que ver con la experiencia y con que el juicio ya está maduro. Es más, nosotros mismos, cuando nos acordamos de nuestra adolescencia, podríamos decir, oye, ¿cómo se me ocurrió hacer esto? ¿Sí? No es que seamos mejores, solo es ya estamos en una etapa que nos permite ver más cosas, ¿sí? Sí, Entonces, aquí el consumo del azúcar, incluso en los adolescentes, muchos padres todavía los van a regular porque ellos van a decidir qué se compra y qué no se compra, ¿verdad? O sea, si yo le tengo la alacena llena de cosas dulces o decido que no porque no es bueno. En la parte de el uso el consumo de la pornografía, cada vez se vuelve más difícil para los padres. O sea, a mí me consta que hay muchos papás muy interesados, muy atentos y comprometidos y dicen, y Bonnie, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque para empezar, para la escuela, la mayoría de los niños en donde vivimos necesitan tener un iPad. ¿Sí? Porque por más, he tenido papás que dicen, mira que yo le pongo controles y se los brincan. Ellos van más avanzados que nosotros en muchos sentidos. Entonces, yo creo que hay cosas que pedir responsabilidad en una etapa en la que todavía no corresponde sería una negligencia, ¿sí? Por ejemplo, yo no podría decirle a un niño pequeño, oye, es que tú eres responsable de saber en qué momento te cruzas la calle. Y si te pasa algo fue tu culpa, porque ¿sí? O sea, creo que es muy importante entender que la responsabilidad va en función de la madurez y que si la persona todavía no está madura, no podemos asignarle esa responsabilidad. Ahora, ¿qué sí diría yo, por ejemplo, que sí me ha tocado? Hay jóvenes que sí se dan cuenta, que son muy como sensibles y sí se dan cuenta, pueden ser como más conscientes. Acordémonos que también a veces hay cosas que nos vamos como con la vorágine y nos vamos así como en la psicología social y de masas, ¿verdad? Si todos lo hacen, yo lo hago, ¿sí? Si todos se ríen, yo me río. Pero también hay muchos jóvenes que son como muy conscientes y que pueden decir, oye, esto no me, o sea, creo que un consumo responsable sería decir, esto está mal. O sea, si ellos pudieran decir, oye, estoy con la posibilidad de ver que esto está mal, ¿sí? Y entonces en ese momento decir, tengo la suficiente fuerza de voluntad como para poder apagar eso e irme, ¿sí? claro. Por ejemplo, ha tocado también, hay estudios sobre si las mujeres consumen pornografía también. Y entonces, lo que se ha encontrado es que sí hay algunas que consumen pornografía, al igual que el hombre, porque lo que sí es cierto es que los hombres tienen es decir, el desfogue en el aspecto sexual es una manera en que sí se relajan, ¿sí? O sea, también hablemos de cosas que son ciertas. O sea, el hombre por la testosterona va a traer un instinto también, un impulso sexual más fuerte. Y por otro lado, también el hombre es más físico, ¿sí? Acordémonos, la mujer, cuando a mí me toca que van parejas ahí conmigo a la consulta, digo, el lenguaje del hombre sí es muy físico, del amor, del afecto, y estamos hablando de un afecto sano. A la mujer le gustan las palabras, ¿sí? A la mujer le gustan las palabras. Entonces, también entendamos que esta es una realidad y que entonces a lo mejor habrá otras como maneras también. Por eso tan importante que los adolescentes hagan deporte, hagan ejercicio, o sea, saquen también esa energía de otras maneras. Pero regresando al tema de las mujeres, aunque no es lo más común que una mujer consuma pornografía por esto, lo que sí es más común es que una mujer consume pornografía porque quisiera aprender, ¿sí? Porque quisiera aprender y que esta sea una manera en la que, según la mujer, puede satisfacer al hombre, ¿sí? Y entonces ahí volvemos a esta parte de preocupación sobre el cuerpo, de querer cómo actuar, ¿sí?
como una mujer como las que a lo mejor veríamos en este tipo de contenidos, ¿sí? Y entonces, bueno, otra vez estamos volviendo a que estamos como intentando hacer algo que ni siquiera es lo real y ni siquiera es lo sano, ¿sí? Claro. Es muy interesante eso. Entonces, de lo que nos platicas, así como no existiría, por ejemplo, un consumo no nocivo del tabaco, o sea, el tabaco siempre va a ser nocivo. Lo que puede pasar es que a partir de cierta edad, cuando lo consumes, pues tú sabes lo que te pasa, Ujú. no Y es la lo mismo. cantidad, claro, de la edad Y y la de la... cantidad. Pero, Ujú. pero un cigarro o 1000 cigarros, o sea, no hay un cigarro que te haga bien a los pulmones, no va a existir. Entonces, igual, lo que nos describes es que este contenido, el contenido pornográfico, es un contenido por sí mismo ficticio y por tanto va a tener cierta toxicidad porque no es así. O sea, eso es placer, no es una felicidad placentera, es un placer sin felicidad, por lo que describes, incluso hasta por los neurotransmisores involucrados. O sea, son dos cosas, es interesante. Quisiera yo, a ver, aquí no quiero caer en pregunta guiada, pero sí, pero un poquito sí. O sea, lo que pasa, yo también hace años, hace unos 6 7 años, me invitaron a dar una plática en una población relativamente pequeña de la Ribera de Chapala. Y el matrimonio que me llevó tenía una hija adolescente y un niño pequeño, y la adolescente tenía un celular solo de teclas, ¿no? Dije, qué curioso que no tenía smartphone. Digo, aunque fue hace 7 8 años, pues ya era común. Y me explicaron que era porque la niña estaba mandando, se lo castigaron porque la niña mandaba fotos de ella, ¿no? Ujú. Pero digo, bueno, y no existía el OnlyFans, que ahorita es otra. Entonces te quisiera preguntar también en ese aspecto específicamente de las niñas, o sea, llamémoslo en general la producción y lo que ha significado ahorita la posibilidad de decir es que además puedo ganar dinero con eso. Sí, claro. Y ahorita que mencionas eso, yo hace también como unos 2 años, a lo mejor un año, tuve un caso bien doloroso porque los papás sentían un gran dolor por una situación que pasó donde, parecido a lo que comentas, sin embargo, aquí a través de una manipulación y del miedo, una niña también, donde sus papás también presentes, atentos, ¿verdad? Jugando en su tablet, ¿verdad? Porque aunque ella era una niña de una escuela de gobierno, a mí esto me sorprendió, les pedían tablet, ¿verdad? Para su escuela. Una niña más o menos de tercero de primaria. Entonces, la niña un día jugando en la tablet le llega un mensaje, porque no sé a través de cómo, pero tienen posibilidades, y le llega un mensaje en donde le dicen, yo sé dónde vives, conozco a tus papás, y si no haces lo que yo te digo, voy a ir a matarlos, ¿sí? Y no se te ocurra salirte de tu cuarto y decirles porque voy y los mato, ¿sí? Entonces, digo, los papás pudieron ver toda esa conversación. Entonces, pues lo que le pidieron fueron fotos, ¿sí? Y le fueron diciendo específicamente como las fotos, los papás afortunadamente y la niña empezaron a notar muchos cambios en su estado de ánimo, la empezaron a ver muy sensible, muy asustada y como si revisaban, es un tema bien difícil porque por un lado sí es importante revisar, por el otro lado también, o sea, creo que esto es un tema ético que definitivamente y de acuerdo a cómo inició esta plática, debiera haber regulación, ¿sí? Porque también me ha tocado papás que revisan absolutamente todas las conversaciones, entonces se sobreinvolucran, ¿verdad? Y ya quieren, y solo se genera una ansiedad tremenda y casi que ya le dicen al hijo que debería decir, contestar. O sea, no es bueno al extremo, pero estamos hablando de una niña de tercero de primaria, ¿verdad? Entonces, los papás se dieron cuenta, les dolió muchísimo. Obviamente no era, primero tenían, investigaron, ¿verdad? Creo que buscaron, incluso esto sería un buen tema para ustedes, como decir, cuáles son las instancias legales a las que puede Claro, acudir sí. al... No, se puede denunciar, claro. Sí, se puede Entonces, denunciar. el señor sí dijo, vamos a proceder",
pero primero ellos también tenían miedo, decían, ¿qué tal que sí es alguien que vive aquí cerquita, enfrente, por cómo lo plantearon? Hasta que ya se dieron cuenta que ese es un manejo común, ¿sí? Ahora sí que bueno, sabemos que a todos fraudes y tantas cosas que nos hacen a través del miedo, ¿sí? Entonces, como saber que por un lado puede pasar porque a las niñas se les haga fácil, ¿sí? También una vez tuve un caso de una adolescente que mandó una foto y también importante decir, ahorita yo he escuchado que hay una plataforma, creo que se llama Snapchat, donde se puede mandar una foto y se borra. Entonces están Sí, ya usando. tiene tiempo eso, sí. Sí. Entonces, sí puedo decir que es muy frecuente que a mí me lleguen estos temas, ¿sí? La semana pasada, una niña que muy asustada porque ella, según esto, hablando con un amigo, ¿verdad? Que era el amigo del amigo del amigo, le mandó una foto y la niña, una hermana mayor, y gracias a Dios fue y preguntó y se asustó y dijo, ¿qué hago? Y bueno, pero también casos en donde me ha tocado niñas que de secundaria que piensan que le están haciendo un favor a un amigo, ¿sí? A mí me tocó una jovencita que fue un problema muy grande porque en su escuela se hizo viral, o sea, al día siguiente, ella, por más que los niños les digan, yo no voy a mandar la foto y la voy a, No, pues al día siguiente, entonces hasta los papás, departamento de psicología les manda a hablar cuando ellos no se imaginaban nada. Y entonces, bueno, la niña, la verdad, con mucha depresión, mucha ansiedad, se tuvo que cambiar de colegio claro. y bueno, me persigue. Donde me cambie, saben, ¿sí? Cuando yo le preguntaba a ella qué fue lo que pasó, ella me decía, es que él me dijo, por favor, lo necesito, ¿sí? Y ella entendía lo que iba a pasar con esto, ¿verdad? Pero son como estas cosas que digo, que el adolescente a veces lo platica y como no tiene todavía el juicio, lo ven como, así son los niños, estas cosas pasan, ¿sí? Sí. Entonces, sí creo que es por un lado, a veces a través de manipulación, a veces puede ser como por decisión, ¿verdad? Porque yo quise, y como bien dices, a veces porque es una manera de ganar, ¿verdad? De ganar dinero hoy en día. Y como estamos en una sociedad donde la parte material, económica, la cuestión de la imagen, pero sobre todo también la cuestión del dinero y del poder, ¿verdad? Ahorita son tan importantes, pues también esa es una manera, ¿sí? Eh, Obviamente hay cosas que se tienen que hacer desde el punto de vista legal. Yo creo que aquí, lo digo yo, o sea, como ciudadanos, las cosas no se detienen solas, las cosas suceden hasta donde lo permite nuestra indiferencia. Las cosas buenas se consiguen en la medida que participamos. Pero más allá, o sea, además de eso, en tu experiencia, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Porque estás describiendo casos donde los papás están presentes. Imaginémonos donde no. Claro, Bueno, perdón, aquí yo recuerdo unos amigos tenían una sobrina no tan cercana, bueno, no, más o menos cercana, que le dijo a una de sus hijas, pero también una niña de primaria avanzada, pero primaria todavía, cosas que los mismos adultos decían, válgame, o sea, qué, en qué cloaca mental y emocional está viviendo esta niña de primaria? Precisamente por todos los problemas que viven sus papás y que le transmiten a ella, o sea, la abandonaron. Pero estás describiendo casos donde los papás están presentes, donde los papás bueno, donde ya se dieron cuenta y están haciendo algo, llegan a ti porque están haciendo algo. ¿Qué claro. es lo que sí se puede hacer, además de lo legal? Sí, yo creo que lo que sí se tiene que hacer es poder hablar con ellos, ¿sí? Darles información, lo que decía ahorita, como papás, no tomarlo como un tabú, ¿sí? Yo siempre creo, ¿verdad?, que va a ser mejor que, por ejemplo, si son hijos varones, el papá sea el que hable con ellos, ¿verdad? Ahora, eso estamos hablando de situaciones ideales, no siempre va a estar presente el papá. Creo que sí tenemos que buscar, yo creo que ahorita yo lo que más les digo a los papás es, hay que desarrollar discernimiento y hay que ayudar al desarrollar el criterio, ¿sí? Si lo hacemos solo a manera de prohibición, el adolescente muchas veces eso parece que le pone, ¿no? Como más todavía interés. Y además,
a final de cuentas van a buscar la información en donde no sea la ideal, ¿sí? Entonces, yo creo que es hablar de estos temas, hablar, como digo, siempre al adolescente le llama más la atención que hablemos científicamente, ¿sí? Esto pasa en el cerebro, mira esto por esto y por esto, el tema de qué hay detrás de esta industria y de todo el sufrimiento y a lo mejor cómo hablar de estadísticas, pero sobre todo decir, esto te puede pasar, ¿sí? Y esto es algo que puedes hacer, para contrarrestar esto. Yo creo que es dar información, dar algo que se llama como psicoeducación, ¿sí? Estar atentos, ¿sí? A lo mejor tienes razón, todos estos casos, si ya llegaron conmigo es porque se dieron cuenta y porque les importan sus hijos, ¿sí? Pero creo que sí es importante esto como de decir, vamos a estar conscientes de que esto pasa y no, muchas veces a mí lo que me toca que es un problema con los papás es que los papás piensen y digan, pues así ha sido siempre, así ha sido toda la vida. Estamos exagerando, es la generación de cristal. A mí no me pasó nada, ¿sí? Esas son cosas con las que yo me topo, pero yo siempre les digo que nosotros no nos tocó vivir como están viviendo ellos ahorita, ¿sí? O sea, es una cantidad, es una sobreinformación tremenda la que traen ellos, ¿sí? Y al alcance de la mano y sin criterio y como decimos, a veces buscándola y a veces sin buscarla, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es importante poner algunos controles. Creo que sería ideal que los papás estuviéramos más informados en cuanto a tecnología, ¿sí? Creo que las escuelas pueden hacer mucho. Ahorita, por ejemplo, me estoy acordando de un caso. Voy a hablar de dos casos. Estamos hablando también de escuelas que tienen recursos, muchos recursos, ¿verdad? Son colegios, o preparatorias caras. Alguna vez tuve yo a un joven, de una preparatoria privada que cuando llegó conmigo me dijo, Ivonne, es que yo tengo que estar yendo a unos talleres durante todo el semestre. Claro, bueno, el papá fue el que me explicó, ¿verdad? Y luego ya él me desarrolló la idea porque él primero no era el que quería ir, ¿verdad? Ni me quería contar. Tuvo que ir a unos talleres durante todo el semestre, 2 horas, un día a la semana, que hablaban algo así sobre sexualidad responsable o algo que tenía que ver con género, etcétera, ¿verdad? Entonces yo le decía, ¿qué pasó? Y me decía él, lo que pasa es que un amigo difundió unas fotos de una compañera, ¿sí? Entonces, a los que difundieron las fotos, los expulsaron así, ¿eh? Aquí, o sea, como ciertas cosas como que diríamos cero tolerancia, ¿sí? Y entonces yo le dije, ¿y tú qué hiciste? ¿Tú también la difundiste? Me dice, no, yo no la difundí, pero no fui a reportar que esto había pasado. Y por no ir a reportar, nada más, él no hizo nada, no la pasó, él no estuvo de acuerdo, pero no fue y dijo, oigan, aquí está esta foto por no hacer eso, entonces condicionado y en un taller todo el semestre, ¿sí? Entonces, hay escuelas que también tienen a sus personales de sistemas, diríamos, localizando cualquier cosa, ¿sí? E informando a los papás. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir una niña de quinto de primaria que varias veces el problema es que desde la escuela dijeron a tal hora para empezar, ¿verdad? Los psicólogos del colegio decían para empezar porque está despierta a esta hora, ¿verdad? 3 de la mañana, esto estuvo entrando en estos contenidos, ¿sí? Entonces, como que sí sabemos que hay cosas que por un lado, como digo, dar información, tener diálogo y tener confianza con nuestros hijos, eso es lo que más va a ayudar. Pero por el otro lado, saber que también las personas funcionamos conductualmente, ¿sí? Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, si no hubiera una repercusión porque yo no pagara impuestos, pues posiblemente no los pagaríamos, ¿verdad? Si no hubieran multas, o sea, tenemos que con el adolescente saber que estos dos lados importan. Entonces, por lo pronto, en estos dos casos ellos dijeron, ni se te ocurra, ¿sí? Porque también había consecuencias claras. Entonces, creo que aquí lo importante es como familia dar educación, psicoeducación, generar confianza, abrirnos aunque nos cueste trabajo como a decir, a ver, bueno, hay temas que tengo que tocar, ¿verdad? O que me voy a abrir a escuchar. A veces también es bien importante
que nos angustiamos ante ciertos temas, ¿verdad? Sobre todo hablar de sexualidad con los hijos. Yo diría que también los papás que tengan herramientas, lecturas, videos, ¿verdad? Todos los temas que son difíciles, pues vamos a prepararnos primero. Pero si de entrada el hijo me está diciendo algo y yo luego juzgo y luego cierro la comunicación y regaño y entonces yo ya no supe, ya no va, eso no va a volver a pasar. Entonces yo a veces a los papás en temas delicados les digo, primero sean una oreja bien grande, sin juicios, ¿sí? Hay un libro que a mí me gusta sobre el adolescente y decía, los papás tenemos que entender que el adolescente se va a equivocar. Es más, nosotros nos equivocamos también, pero en el adolescente los errores son normales, ¿sí? Porque están aprendiendo a vivir, ¿sí? Entonces, a veces cuando nos asustamos los papás, parecemos enojados y cerramos, y nos estamos angustiados, parecemos enojados, cerramos la comunicación inmediato. Entonces yo digo, calma. Alguna vez leí un libro que decía que la mejor manera de hablar de sexualidad con el adolescente es en el carro, ¿sí? Y decía, porque va de ladito, no lo tengas ahí enfrente, no lo incomodes, no hables, no des feria de más y tampoco tienes que ser muy explícito, ¿sí? Porque son muy listos, los adolescentes son muy listos, no necesitamos eso a menos que lo pregunten, ¿sí? Pero lo que sí es importante es primero ser una gran oreja, ¿sí? Porque nos sirve mucho entender, por ejemplo, si lo que está pasando es porque tiene un problema, porque ya se ganchó, porque todos lo hacen. O sea, la intervención es diferente en cualquier caso, porque es que si no, pues van a decir que yo soy, sí, no sé. Que yo soy, claro, con sus palabras, ¿verdad? Que como que a lo mejor soy sacatón o soy lo que sea. Entonces, es diferente si es que ya se ganchó, si es que lo está buscando activamente porque se ganchó. Para eso está hecho. Tenemos que entender que ese es lo que busca la industria es que te ganches, igual que la industria del cigarro, como decías ahorita. Por eso van dirigidos a los más jóvenes, ¿sí? Que van a ser sus clientes cautivos por mucho tiempo. Entonces, pero es diferente si es por presión social, pero es diferente si es porque crean que tienen que aprender, ¿sí? Esto también pasa, que digan, oye, a ver, ¿y cómo funciona esto? ¿Sí? Que en las escuelas se da una educación sexual donde yo lo que puedo decir es que generalmente se quedan con muchas dudas, ¿sí? Y claro, porque pues la escuela va a dar la parte como física, biológica, ¿verdad? Pero también es importante saber que hay muchachos que dicen, oye, no entendí, déjame ver, y lo están haciendo por curiosidad, ¿sí? Y por otro lado, pues también a lo mejor habrá quienes, sea por error, ¿sí? O sea porque yo no quería, pero me salió. Como es un tema de morbo, ¿sí? Lo que despierta es morbo, entonces a veces por estar viendo algo, por más que haya como ese control voluntario, es difícil decir, ya quítalo, ¿sí? Cuando estás en esa edad. Entonces, depende de la causa, es la alternativa, diría yo, que el papá tiene que seguir. Pero si no se permite escuchar y a la primera, entonces ya porque nos angustiamos, nos asustamos, porque nos vamos a ser demasiado conductuales, cerramos la comunicación, entonces posiblemente no estamos llegando a ninguna solución que sea útil. Ok, entonces, pues escuchar sin tabús, escuchar, informar, o sea, digo, de lo que nos estás diciendo, actuar en coordinación, escuela, padres de familia, y también, aunque no vamos a desarrollar ahorita, pues actuar también como sociedad en su conjunto. A ver, si hay clasificaciones para el cine, donde tienes que pagar un boleto y entrar, pero por fuera del cine todo está, pues en todas las clasificaciones, ¿no? Entonces, sí, también ahí debería de haber cierta coherencia. Muy- Eh, pues sí, muchísimas gracias. Hablamos con la maestra Ivonne Jaubert de Árbol del Conocimiento, Árbol del Conocimiento. Muchísimas gracias, Ivonne. ¿Quieres mencionar tus redes sociales para que también puedan ver? Sí, pues nos pueden encontrar, nuestra página se llama así, www.arboldelconocimiento.com y así pueden encontrarnos en Facebook, Árbol del Conocimiento, y en Instagram estamos como Árbol del Conocimiento-MTY. Y precisamente ahí ponemos contenidos que sean como para psicoeducación y que puedan ser muy útiles para los papás de niños y adolescentes. Muchas gracias. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo. Muchísimas gracias.